Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes la clase número 40, correspondiente al mes de agosto del año 2024, donde estamos estudiando el curso del libro de Apocalipsis. Bien, el Santo Bendito les ayude a cada uno de ustedes a poder evaluar lo que vamos a ver hoy día. Va a ser, yo creo, como lo definimos coloquialmente, un too much para todos nosotros. Ya estamos estudiando la iglesia de Sardis o la congregación de Sardis, que es una de las que le hemos llamado la iglesia zombie. ¿Mm? ¿En qué sentido? En que dice el texto, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Bien, esta clase es una clase especial, ya por ejemplo pertenece al curso, si alguien está interesado en obtener las 40 clases anteriores, ya eh, se pueden contactar con nosotros, ya, y el creador nos permita, ¿cierto?, poder estudiar este libro maravilloso de Apocalipsis bajo la mirada y la óptica, ¿cierto?, hebrea, ¿sí? Hebrea. Y obviamente que de lo mejor de lo que han estudiado, por ejemplo, los místicos hebreos, judíos, cristianos, ¿cierto? Y evangélicos o protestantes. ¿M? Eh, Hay que considerar lo siguiente, y hoy día quiero hablar sobre la iglesia muerta. ¿M? Yo creo que este es un tema bastante doloroso y voy a hacer un video con la ayuda del creador, un extra, ¿cierto? Que va a ir dedicado a un gran hombre y que lo voy a destacar, ¿cierto? En un video especialmente para que hable de él, que la iglesia de Sardis se volvió a repetir en la época de la iglesia protestante en la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Los hermanos que ya estamos estudiando el Apocalipsis, sabemos que los períodos de las 7 iglesias del Apocalipsis se vuelven a repetir en la historia, los procesos. ¿Ya? Y alguien no se imaginaría, por ejemplo, y digo esto con harto respeto y con harto cariño, pero también con autoridad, no se imaginan, ¿cierto?, a la iglesia protestante o evangélica de la época del 1933 que sí apoyaba el régimen nazi. ¿No? ¿No lo sabes? Mm, es porque te falta estudiar. Y acá yo no estoy, ¿cierto?, poniendo a la balanza en decir, mira lo que hicieron ellos. No, yo te voy a decir de un gran varón que grafica muy bien lo que significaba la iglesia de Sardis en una época que no es, ¿cierto?, la época del primer siglo, porque alguien dice, no, mira, las 7 iglesias son periodos o procesos que ya vivieron, ya pasaron, ya no existe esa iglesia, según, por ejemplo, la mentalidad preterista. La mentalidad preterista, tú sabes que es la interpretación histórica del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis no es solamente preterismo, no es algo que se estudie basado en la historia solamente, sino que en profecía, que se vuelven a repetir ciclos, patrones, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de la iglesia zombie, que volvió a resurgir en el año 1930 en adelante, de la era común, 1930. ¿Quién más refleja la lucha entre aquellos que el mismo texto bíblico dice, por ejemplo, que sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? Y después dice, hay algunas personas que no han manchado sus ropas blancas. O dice, les recompensaré con ropa blanca. ¿Qué significa eso? Bueno, no sé si tú escuchaste hablar de un gran hombre de Dios que fue evangélico, protestante, y que gracias a Dios, en el mes de noviembre va a salir una película de él.
una de las películas más difíciles de un hombre no conocido por la iglesia evangélica. No estoy hablando de Martín Lutero, no estoy hablando de Calvino, no estoy hablando de eh, Canut de Bonn, ¿cierto? No estoy hablando de los primeros evangelistas, estoy hablando de un hombre que se atrevió a levantar su voz, que fue profeta, que fue pastor, que fue espía y que fue un mártir. De hecho, en el video que quiero hacer, ahí te voy a decir y mostrar con fuentes. ¿M? Y me estoy refiriendo a un hombre olvidado en la historia de la iglesia, que graficó muy bien lo que era la iglesia de Sardis, el estar en una iglesia muerta, pero que tenía reputación de vida. ¿Quién es él? Dietrich Bonhoeffer. De hecho, ya muchos lo van a googlear por ahí. Sí, háganlo. Hay una película que se hizo de él, ya, que fue aproximadamente el año 2000, se hizo una película de él, pero ahora se va a hacer una versión más completa de quién fue Dietrich Bonhoeffer. ¿Y por qué hago esta comparación de Dietrich Bonhoeffer con la iglesia de Sardis? Es por lo que él vivió, que era la ¿cómo se dice? La reminiscencia de lo que fue la iglesia de Sardis del primer siglo y que se volvió a repetir en la época de la Alemania nazi. Sí, de Hitler. Dietrich Bonhoeffer fue un luchador, fue un pastor, un mártir, un profeta y un espía que vio cómo la iglesia se estaba vendiendo al régimen nacional socialista en la Alemania. Lo que muchos desconocen de él es que, y lo peor de todo, que si la iglesia evangélica o protestante y también la iglesia luterana que estaba en esa época hubiese levantado su voz antes de que ocurrieran todas las calamidades y que algunos seguían apoyando al régimen nazi siendo evangélicos, apoyaban los campos de concentración. ¿Por qué? Porque estigmatizaron que el judío era el problema, que se cambiaron, ¿cierto?, las Biblias por Mein Kampf, Mi duelo de Adolf Hitler. Y gracias al creador hoy día vamos a tener una película, ¿cierto?, que va a salir por la misma productora de la película Freedom, ¿cierto? La de el tráfico de niños, ¿cierto? La película que dio a luz que existía tráfico de niños. La misma productora va a sacar en noviembre, y de hecho está el tráiler para que ustedes lo puedan ver, se llama Bonhoeffer. ¿Por qué está apareciendo nuevamente la voz de este varón, este luchador, este guerrero por las almas? Salvó a miles de judíos. Clandestinamente, Bonhoeffer salvó miles de judíos. Se fue en contra de sus mismos hermanos evangélicos cristianos que estaban a favor del régimen y que cambiaban la Biblia para tener también espacio para el libro de autobiografía de Adolf Hitler en el régimen nazi, hermano. Según los estudios de los maestros, existían aproximadamente 18.000 personas influyentes en la iglesia que perfectamente pudo contrarrestar al Partido Nacional Socialista. 18.000, y no es un número para exagerar. 18.000 contados. ¿Sabes tú cuántas personas realmente lucharon por Dios enfrentando a los nazis que se estaban levantando y enfrentar a los enemigos de la misma iglesia
cristiana, evangélica, y que estuvieron allí en contra de los mismos que se estaban oponiendo al régimen nazi. Saca la cuenta. Solamente 7.000 varones, y entre ellos mujeres obviamente, que estuvieron dispuestos a luchar y a promover, ¿cierto?, la escritura por sobre cualquier ley humana. Adolf Hitler fue muy inteligente, muy astuto, diría yo, cuando él se asoció con las iglesias. Y hay fotografías que lo demuestran, que participaba de iglesias, reuniones de iglesias católicas, reuniones protestantes, evangélicas, y que le hizo la guerra, ¿cierto?, mandando a su séquito a combatir y a luchar y a bajarle la señal de radio, de quemar libros, ¿cierto? Y de hecho Bonhoeffer fue, escribió muchos libros, y de hecho una de las particularidades de Bonhoeffer es que él profetizó acerca de la bestia que venía a la Alemania, que estaba buscando al Führer. Estaban desesperados por encontrar al Führer, y Bonhoeffer lo profetizó el mismo día, o sea, antes de los 2 días que Hitler fue elegido. Fue asesinado en un campo de concentración, ahorcado. Y él profetiza y dice, esta guerra va a terminar ahora, pero yo desde este momento voy a recién a vivir por siempre. Y los que estuvieron en el campo de concentración, dice que vieron a Dietrich Bonhoeffer, un hombre de oración, un hombre que pudo haber escapado a Estados Unidos y se devolvió de Estados Unidos para ir a Alemania, para estar con sus ovejas, para estar con sus hermanos y sufrir con ellos. No recibió el apoyo que merece. Por eso que el día de hoy el canal de la Escuela de Misticismo Hebreo le va a rendir un homenaje en un video, espero aportando un grano de arena y que esté a la altura de que la gente por último conozca quién fue Dietrich Bonhoeffer. ¿Y por qué lo relaciono con la iglesia de Sardis? Porque en la época de la Alemania de 1930 y en toda Europa, la iglesia entró a la comodidad. Cuando la iglesia o la congregación o la cajal entra a la comodidad, inmediatamente se empieza a relajar tanto que ya pierde el objetivo de su misión. ¿Sí? Pierde el objetivo de su misión. Y se dedica ahora a ser un poder social, más que el trabajo espiritual y personal y de lo social, pero de integración, para que las personas sean rescatadas y salgan de sus malos caminos. La iglesia de pronto se transforma en cómplice de los brutales asesinatos y de las masacres que en nombre de la ley la gente o los dictadores llegan a hacer. El día de hoy es inaceptable que una congregación, una iglesia, avale o esté a favor de un dictador, jamás. La iglesia de Sardis sí estaba a favor, lo mismo que ocurrió en la época de Bonhoeffer. Me quiero abocar a lo siguiente, que el día de hoy nosotros todos tenemos a veces el título de ser una iglesia muy fuerte, muy sólida, llena del espíritu, pero la verdad es pura pantalla. Es una pantalla, es una pantomima, es una actuación. Imagínate tú saber las obras de algunos protestantes y de algunos evangélicos que dijeron de Hitler que era un salvador, hermanos. Esto
La gente no lo cree, pero tiene que investigar. La gente tiene que investigar. Algunos dijeron no, después se arrepintieron, es que nosotros no creíamos que era así. Eso es por confiar en el hombre. La Cajal o la iglesia no debe confiar nunca en los hombres como salvadores. ¿Cuántas de las iglesias el día de hoy están juntos, matrimoniados, lo que se conoce como el adulterio espiritual, matrimoniados con el gobierno, por ejemplo? Y aquí yo quiero hacer una separación bastante fuerte. No quiere decir que la iglesia o la congregación no pueda participar de eventos sociales. Sí, los puede hacer. Puede ayudar a trabajar con drogadictos, puede ayudar, por ejemplo, en el aspecto psicológico, puede dar almuerzos, puede construir o mejorar plazas públicas, de tener, ¿cierto?, un barrio alejado de toda la delincuencia. Sí, puede intervenir socialmente hablando una iglesia y que sea una entidad respetable. Pero una cosa es que sea una entidad respetable y otra cosa muy distinta es que acepte el soborno, que está prohibido por la escritura, el aceptar soborno o de dar de preferencia, ¿cierto?, al más rico o darle preferencia al más pobre. La capacidad de juzgar, por ejemplo, entre lo bueno y lo malo, el día de hoy la iglesia de Sardis vuelve a resurgir de lo mismo que sucedió en la época de la Alemania nazi, vuelve a surgir en esta época mostrándonos a nosotros una iglesia complaciente, una iglesia de peluche, de juguete, una iglesia que tiene una reputación de ser llena, de ser de fuego, pero está muerta. El mensaje es avasallador. El mensaje de Cristo, llamémoslo así, del Mashiach, del rabino de rabinos, le dice a la congregación, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí no sirve, esto me lo, me lo, me lo quisieron enrostrar, me dijeron, nuestra iglesia está bendecida por Dios porque tenemos canal de televisión, tenemos radio, tenemos gente bendecida, tenemos más miembros, hay gente, estamos construyendo más iglesias, pero ¿quién te dijo que lo material era el resultado de un desarrollo espiritual? Tú puedes ser una persona que puede tener casa, auto, puedes tener tres, cuatro iglesias, iglesias en el extranjero, puedes tener radios, ¿cierto? O central de radio, o central de televisión, pero puedes ser el hombre más corrupto, el hombre más sucio, el más cochino, el estar tapando el pecado, el estar aceptando sobornos o los diezmos, ¿cierto? De personas que están en adulterio o que están en fornicación. Estás muerto. Así de simple. Tienes la reputación de estar vivo, de que estás haciendo cosas vivas. ¿Ah? Es que tenemos esto otro, tenemos fundaciones, tenemos esto. Reputación de viva, pero por dentro estás muerto. No tienes ninguna definición, está todo lindo, todo bonito. La iglesia tiene que impactar, la congregación tiene que impactar, sobre todo en un mundo que en este mundo hay un sector, ¿cierto?, de crueldad, de maldad. ¿Y qué está haciendo la iglesia? No se escucha la voz, ¿cierto?, que frena al gobierno y le dice, ¿sabes qué? Esto está mal. No se puede aprobar una ley del aborto, no se puede hacer una ley de eutanasia, ¿ah? O que se haga una ley de pedófilos y se queda callada. Es inaceptable. Recuerdo en una oportunidad cuando hubo una convocatoria, ¿cierto? Para acá en Chile, hubo una convocatoria en defensa de los niños, en defensa de los niños. Hubo una convocatoria donde se invitó
a muchas iglesias evangélicas, ninguna participó. Pero tú ves a esas iglesias participar en convocatorias, en presidenciales, en elecciones de alcaldes, de diputados. Ahí tú los puedes ver a ellos, con toda la congregación y cantando y orando por el futuro diputado, el futuro presidente, el futuro. Yo digo, lo que enfrentó Dietrich Bonhoeffer en la Alemania nazi, el ver que sus hermanos lo perseguían y que todo eso va a ser reflejado. De hecho, hay un libro biográfico muy lindo. De hecho, se los voy a mostrar en otro video porque gracias al Eterno, gracias al Creador, tengo el privilegio de tener el libro, la biografía de Dietrich Bonhoeffer. Y como les dije nuevamente, va a salir una película el próximo mes, en noviembre. O sea, en noviembre ya. Faltan unos meses. Es que incluso los mismos investigadores, los mismos teólogos o los escatólogos también, y hay un libro, ¿cierto?, de escatología, de Apocalipsis, que pone a Dietrich Bonhoeffer en la sección lo que representa la iglesia de Sardis en nuestra época. El día de hoy, como lo dijera un predicador popular, nos encontramos frente a una división entre profeta y sacerdote. Cuando esto en el antiguo Israel tenía que trabajar en armonía, estaba el reinado, la monarquía, estaba por otro lado las escuelas proféticas y por otro lado estaba el sacerdocio, el servicio al Creador en el templo. Y prácticamente todo lo que era legislativo era de la monarquía, del rey, y todo lo que es espiritual y el desarrollo espiritual estaba a cargo del sacerdote, junto con toda la familia, con los levitas. Y por otro lado, ser la voz de Dios era el lado de los profetas, que por cierto, la labor del profeta es desagradable porque nunca va a estar de acuerdo, ¿cierto?, con las cosas malas que se hagan desde el reinado y desde el sacerdocio. Esto no quita y no desmerece que hayan falsos profetas o que hayan falsos sacerdotes y que hayan verdaderos sacerdotes y que haya verdaderos profetas y que hayan verdaderos y buenos reyes y malos reyes. Entonces encontramos esta figura, ¿cierto?, del profeta y del sacerdote que guía a la congregación y que tiene que estimular para que la congregación se vuelva al Creador. Es el trabajo del sacerdote. El oficio del sacerdote es interceder. El oficio del sacerdote es canalizar la energía del Creador en las personas, de hablarles, de enseñarles de Él, de llevar un ritual, de llevar una ceremonia que no solamente se impregne en el tabernáculo o en el templo, sino que la persona lo lleve a la casa, a sus hogares. El día de hoy, la iglesia muerta, que tiene reputación de viva, la iglesia de Sardis, en este 2024, es la iglesia y la congregación que solamente se dedica a reuniones de días domingo o en el caso, ¿cierto?, de congregaciones o cajales que guardan el día de Shabbat, que se dedican solamente a guardar el día de Shabbat, pero el resto de la semana son unos verdaderos gentiles o unos verdaderos mundanos. Yo no digo que todos, me refiero específicamente a la iglesia o a la congregación o a la cajal de Sardis, que se vuelve a repetir en esta época. Muchos de los que participamos de congregaciones sabemos muy bien lo que representa cuando uno no está de acuerdo con el líder y cómo es el despotismo, cómo es la dictadura, ¿cierto?, eclesiástica cuando el pastor o los obispos, ¿cierto?, tienen la palabra y que no dejan que un profeta les hable y les hable directamente, porque ellos dicen, no nos pueden hablar a nosotros porque nosotros somos la cabeza de la iglesia. Qué equivocado y qué ignorancia brutal.
por parte de los líderes. Es una ignorancia brutal. Eso pasa, ¿sabes por qué pasa? Porque desconocen la Biblia y la manipulan. Toman la Biblia y la manipulan. Y la manipulan con personas que no son estudiosas de la Biblia. Porque una persona que no es estudiosa de la Biblia es fácil manipularla porque no sabe, porque no estudia, porque no investiga. En cambio, una persona que sí estudia, una persona que sí se consagra y que no necesita de un cargo oficial o un cargo dentro de la iglesia, no quiere decir que esa persona no sea espiritual o que esa persona no reciba revelación o que no esté mejor preparada incluso que los mismos líderes. La Biblia es muy clara. El profeta va y le habla al sacerdote y le habla al rey, pan, pan, vino, vino. Esto aquí, esto allá, porque es la voz de Dios. Tú ves, por ejemplo, en la época de nuestro gran maestro, maestro de maestros, rabino de rabinos, el Mashiach, el rey de Israel, cómo se comportaba, ¿cierto? La estructura sinagogal y cómo se comportaba la estructura, ¿cierto? Del Beit Hamikdash, del templo. El partido saduceo se amotinó en el templo y provocó que las personas solamente fueran una o un espectáculo presencial, ceremonias y rituales, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos el, el laicismo. ¿M? Todos amigos con todo, eh, no pasa nada, no se hablen de estos temas, por favor, porque estos temas son sensibles, usted no les puede hablar a las almas estos temas sensibles, porque son nuevitas y llevan como, ¿cuántos años? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la misión de la congregación? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué es lo que le dice la profecía? Sé vigilante, vigila. Y no lo dice una sola vez, lo dice varias veces dentro del capítulo. No hemos dedicado solamente a liturgias, liturgia, ceremonial, que por cierto, un ceremonial bien guiado, un ceremonial, un ritual bien ordenado, bien establecido, ¿cierto? Bajo los parámetros del Espíritu de Dios, del Ruach, lo que nosotros llamaríamos en hebreo un seder, un seder, un orden, puede manifestarse la presencia divina y puede haber una gran enseñanza de la Escritura y que te provoque a reflexión. Para eso está la iglesia, para establecer reflexión, para que la gente cambie, no para que le fomente la maldad. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? En iglesias muertas, así de simple. Cementerios. Cementerios eclesiásticos, cementerios ecuménicos. Pero hermano, usted es muy duro para hablar. Lo que pasa es que eres tú demasiado hipersensible con el tema. Si tú eres amante de Dios, eres un buscador de Dios, eres un estudiante de profecía bíblica, te va a dar cuenta que las mayores reprensiones fue por Yeshua o por Jesucristo. Jesucristo envía a su mensajero para decirle a cada una de las 7 iglesias lo que tiene. Y no son palabras suaves, excepto en la iglesia de Filadelfia. Pero todo lo demás le dice las cosas como son. Entonces, ¿por qué tendría yo que ablandar el mensaje? ¿Por qué tendría yo que endulzar el mensaje cuando el mensaje del propio Mesías, el Señor de la iglesia, el obispo de los obispos, viene a reprender a la iglesia por lo que está haciendo? ¿Por qué tendría yo que endulzar eso? Es decir, no, es que mire, que Jesús no quiso decir eso. Es que nuestro maestro no quiso realmente referirse a eso. Yo creo que esto hay que interpretarlo. Eso es lo que se llama pirueta circense, sin ofender a los artistas circenses.
Es una pirueta, es una estrategia para ablandar y tener captadores o captaciones, para tener almas, para llenar con volumen una congregación. Volumen, no calidad. La iglesia de Sardis es un mensaje muy duro, es un mensaje fuerte, directo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, al tiro. ¿Quién los tiene, los espíritus de Dios? Y las 7 estrellas. El Hijo de Yahvé, el Hijo de Dios, el Hijo de Yahvé. Él está autorizado, él tiene el poder para decir lo que la iglesia está. Y este mensaje se tiene que replicar. Es que nos falta la gente que dice, es que Jesús me tiene que decir eso, no usted. ¿Está esperando eso? Ah, o sea, usted puede pecar todo lo que usted quiera pecar, pero mientras no le hable Jesús, entonces usted no cambia. ¿Ah? Esa respuesta es bastante infantil, la verdad, bastante infantil. Yo creo y espero más de usted, ¿m? Más de usted. Y yo creo que usted puede dar más de usted al pensar así. No sé qué en su infantilismo de, de juguete, infantilismo de juguete, y de una vez por todas asuma su realidad y su responsabilidad. Dios, bendito sea, el Creador, entrega un mensaje directo a este tiempo y a esta época. Las modas, por ejemplo, en las congregaciones hoy día son pan de cada día. ¿Quién va a mostrar lo que tiene? Yo tengo bendiciones, Dios me bendice y tengo recursos económicos. ¿Sabes tú cuál es la bendición? Y te lo voy a decir, ¿eh? La bendición más grande de una persona es cuando antes era enojón, era rabioso, se enojaba por todo, y ahora es una persona dulce, sensible. Y probablemente no tenga recursos económicos tan voluptuoso como podría pensarse. Pero la persona ahora es un buen esposo, un buen marido, un buen padre, padre presente, un trabajador, un hombre de sociedad, un hombre de sociedad. Y el hombre era de esta forma, tenía este carácter y ahora cambió. ¿Por qué? Porque está desarrollando los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son? No lo sabe. Los 7 espíritus de Dios aparecen en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 2. Cuéntelos. Ahí están los 7. Así que no venga con ese argumento débil, raquítico, en decir, no es que nosotros tenemos 20 iglesias y ahora vamos por la número 30. Eso no demuestra absolutamente nada, porque incluso hasta la mala hierba crece más rápido. Ush, too much, dolió. La mala hierba crece rápido. Entonces, el crecimiento que alguien pueda evaluar y definir y decir, nosotros también estamos creciendo, y eso quiere decir que Dios está con nosotros. Y la mala hierba también crece rápido. De hecho, eh, la maleza abunda más que los árboles. Eso no me garantiza a mí nada. El que tengan 1000 miembros más nuevos no me garantiza nada. Si aquí lo que vale es la calidad. Lo otro puede ser volumen, pueden ser incluso hasta, tenemos hermanos, llegaron 400 personas nuevas, sí, pero pueden ser 400 hijos de Baal o de Ashera, 450 profetas de Baal, 450 profetas de Ashera, hombres y mujeres. Y llegaron en cantidad y se llenó y ahora tenía adentro que tenía un Israel corrupto. ¿Qué te garantiza eso? Nada. Hermano, pero pura crítica. Pero si, ¿qué estoy criticando, hermano? Estoy diciéndote lo que dice la escritura. Yo conozco tus obras, por el Creador conoce tus obras. El Mesías, el Maestro de Maestros, dice, yo conozco tus obras. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Quién tiene autocrítica hoy día? En la congregación, ¿quién tiene autocrítica? Ninguna.
Yo participé de muchas congregaciones con diferentes doctrinas, participé en comunidades judías mesiánicas, no solamente una, participé como en cinco, seis. Estuve involucrado, ¿cierto? No solamente como miembro normal, fui miembro activo y ocupé cargos también, tanto en la iglesia evangélica como también en las comunidades judías mesiánicas. Participé de cargos, estuve en cargos. Y sé lo que hablo, sé lo que digo. ¿Cuál es la autocrítica? Ninguna. ¿Cuál autocrítica? Nos equivocamos, hicimos algo mal, le pedimos perdón a la congregación. Jamás. Eso es símbolo de debilidad. Cuando un líder pide perdón, les pido perdón realmente, voy a hablar con el hermano públicamente, quiero pedir perdón, lo acabo de dañar. No, toda la basurita, levanto la alfombra, la basurita y después se tapa y dejo un cerro ahí para que otra persona tropiece. No, está todo perfecto. Aquí, hermano, es fácil hablar por la cámara, es fácil hablar por YouTube. Fíjese que no es tan fácil, porque censuran y pueden eliminar un video por decir una palabra que no les guste. No es fácil. Y si ustedes creen que nosotros solamente estamos aquí hoy en cámara, hay toda una trayectoria desde pequeño, hace muchos años, que estamos en este rodaje y sabemos muy bien cómo se mueve. Obviamente que van a llegar disparos, ¿cierto? Por la bazuca que estoy lanzando, pero la verdad es que ya a mí personalmente, a mí no me afecta. ¿Sabes por qué no me afecta? Porque desde el momento que decidí de no ser un zombie, de no someterme a hombres corruptos, sí, conocí gente muy buena, gente que es un honor seguir, de imitar sus obras, pero hay otra gente que es desagradable. Y ojalá, si no cambian, que se vayan. Gente muy desagradable que de repente está en las congregaciones y son malos instrumentos. Son muertos, son zombies, devora carne. Son verdaderos zombies, devora carnes. Llegan las almas y se quedan en el poder, empotrados, ahí, no salen, amotinados, parapetados, ahí, no pueden salir, no quieren salir. Los cargos se los distribuyen entre ellos mismos, entre familias, se casan ahí para mantener a una especie semejante a lo que podríamos llamar una pseudomafia. Creo que estamos en una época que hay que hablar la verdad ya. ¿Cómo estamos nosotros? Y es el enfoque antes de finalizar. ¿Cuál es el enfoque que tenemos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros por dentro? ¿Somos personas que fingen cuando nos preguntan a nosotros cómo está? ¿Somos personas que no hablan, que no sacan la voz? ¿Tú que te estás congregando en una iglesia, eres de las personas pasivas, que todo lo encuentra lindo, que todo amor, todo bien, y cuando tú encuentras que algo hay anómalo, algo que está mal, incluso partiendo por los líderes, tú eres de los que dicen, no, yo miro a Cristo nomás, yo no me preocupo más de los problemas, cuando la escritura dice que si tú encuentras a tu hermano que está en el animal de tu prójimo está en un hoyo, no le va a ayudar a salir en Shabbat, no lo va a rescatar. Hay gente que está hundida por comentarios o por predicaciones y tú no, yo miro a Cristo, yo miro a Cristo, como los caballos, así con ojeras. ¿Tú sabes por qué los animales que son presa tienen los ojos a los lados?
y los depredadores tienen los ojos hacia adelante. ¿Tú sabes por qué? ¿Mm? Por lo general los animales que son presa, por lo general siempre son presa, tienen el ojo a los lados. Y las presas, los cazadores, los animales siempre tienen los ojos para adelante. ¿Por qué crees tú? Porque uno se tiene que cuidar. Porque uno puede tener una visión panorámica por ambos lados. Nosotros hoy día, ¿cierto? No tenemos que ser cazadores. Tenemos que ser, ¿cierto? Personas que puedan tener una panorámica, ¿cierto? Tanto del lado derecho, tanto del lado izquierdo. No me refiero a partidos políticos. Me refiero que yo debo tener bondad, pero también tengo que tener restricción. Eso significa que yo también tengo que poner límite. Yo no puedo dejarme pasar a llevar por las personas, por muy líderes que sean, por muy pastores o por muy obispos que sean. Yo no me puedo pasar a llevar, porque yo me valoro, yo me quiero y yo me respeto y respeto el nombre del Creador que está dentro de mi vida también. Y si le tengo que decir sus par de verdades, se las tendré que decir. Claro, la gente, porque yo esta película ya me la he visto ya la vi la película y sé cómo termina, que cuando tú le dices tus verdades, ¿cierto? A los líderes, después te salen con una predicación justo el día domingo y te la enfocan a ti. El garrotazo no te lo va a sacar nadie. Y ya hay una distancia porque fuiste capaz de decirle sus verdades. ¿Por qué? Porque era un zombie, una persona muerta. Le dijiste su verdad para que viva. Es un precio muy alto que muchos no están dispuestos a pagar, pero muchos lo hemos pagado. Y los que lo hemos pagado hemos visto la gloria del Creador y la seguimos viendo. Como que aprendimos lo que es la espiritualidad y que no somos dependientes de un círculo social, ¿m? Como lo es, ¿cierto? Como lo fue el templo contaminado. Porque hay una cosa que es clara, tajantemente clara. Es que hay algunos que dicen, es que nosotros somos la iglesia y lo que ocurrió con el antiguo Israel ocurrió para Israel. Pero mira, si le ocurrió a ellos que tenían un templo donde estaba la gloria del Creador, ¿cuánto más tú, que eres un injerto del olivo, no vas a vivir o no vas a recibir los mismos garrotes de parte del Creador por la maldad que tú estás haciendo dentro de tus propias congregaciones? ¿Acaso no te has preguntado eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿No te preguntaste eso? Si el Creador no le aguantó ni una a Israel, menos te la va a aguantar a ti. Es que nosotros ahora tenemos a Cristo, pero si aquí mismo en la profecía de Apocalipsis es Cristo el que está hablando y que está reprendiendo y que está sacando lo malo. Entonces, creo que hay una ilusión, ¿cierto? Un idealismo religioso. Es un idealismo religioso. La gente cree que el Evangelio o el camino de Dios, el Evangelio es que yo voy, ¿cierto? Me presento, canto y doy ofrenda, doy diezmo y después sigo cantando y después yo escucho el sermón y después yo me voy a la casa y soy la misma persona que siempre he sido sin ningún cambio. Y por pertenecer, es como pertenecer a un club. Tú pagas una cuota, una membresía y pertenezco a un club social y me desarrollo, me desenvuelvo y soy la misma persona de siempre. Lo mismo pasa en las congregaciones. El día de hoy las congregaciones se han vuelto un club social. Un club social. Voy, canto, me desarrollo, converso, jaja, risa aquí, oh, buena. Pero a la hora de la verdad, nadie quiere hablar la verdad y nadie quiere defender tampoco a los que están hablando la verdad. Ah, no sé yo. Ahí yo no he visto. Y entramos como Pedro, yo no te conozco.
O como Judas, que traiciona a los hermanos. ¿Sabe, pastor? Escuché un comentario. ¿Sabe, obispo? Escuché un comentario de esta persona. ¿Qué dijo? Y nos falta, ¿cierto? Los radares. ¿M? ¿Qué dijo? O que tienen informantes. Averigüe allí. Nos falta el lacayo, ¿cierto? El guaripolas, que va y va a escuchar lo que conversan para luego ir a informarlo. Un verdadero guaripolas. Tú, en vez de ser guaripola o el lacayo de un ministro o de un líder, preocúpate en cómo está tu vida, porque tienes harto pendiente todavía en desarrollar el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y esto de la congregación o de la iglesia, no lo mires como un club social porque te va a llegar un día la muerte y te van a preguntar qué es lo que hiciste con tu vida. ¿Y qué le vas a decir? No, es que yo era el mensajero del pastor, yo era el mensajero del obispo, al tiro al fuego. Bueno, a una purificación ahí, a una pailita por ahí, y después te sacamos. A mí no me van a evaluar. Eso no es puntaje. Ah, no, es que resulta que yo fui el mensajero del pastor. Yo fui el secretario. Secretario. Entonces yo me dediqué toda la vida a ser secretario. Y trabajaste en tu vida personal, trabajaste en tu interior, trabajaste en tus cualidades, trabajaste en tu espiritualidad. No, me dediqué a servir. O sea, pero yo conozco una persona que también hacía lo mismo. Y era de un club deportivo. Y de hecho hacía más buenas obras que tú estabas ahí en la iglesia. No, no es evaluación, no hay una tabla de medición de eso. El creador va a evaluar los frutos de la persona. Y los frutos no representan cosas materiales. Los frutos están escritos en Gálatas, en el Nuevo Testamento, por si no te acuerdas dónde están. En Gálatas, allí están. Los frutos del Espíritu, son 9. ¿Mm? Y la obra de la carne también te la dice por si acaso. Entonces, yo creo que falta un repaso de la vida. Entonces, para despertar, ¿cierto? Y que de una vez saquemos la zombificación que se está proliferando. Mensaje duro. Pero no es mío. El mensaje no es mío. El mensaje está ahí, en Apocalipsis. Yo me tengo que preguntar, y con esto ya estoy casi concluyendo, ¿seré yo ese tipo de persona? Una persona cómoda, un gato angora, gato de chalet, gato de palacio, que me tengan que dar la comida, prácticamente me la tienen que servir, y yo estar todo el día sin desarrollo espiritual, siendo una persona desagradable para mis vecinos, para mi familia, pero tengo el título de cristiano, seguidor de Cristo, o el título de judío, como lo dice la iglesia de Éfeso, que lo estudiamos, el título de judío, pero es sinagoga de Satanás. Tengo el título de, puros títulos. Hay que ser reales, hay que ser sincero. Si a mí me dice el Creador, a través de este mensaje, que no ha encontrado mis obras perfectas, yo no me tengo que enojar y decir, ¿y por qué si yo hago esto? ¿Y por qué no va a ser perfecto si yo hago esto otro? Yo creo que a ti te falta, lo que te falta es estudiar el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Pero claro, la mayoría, como lo hemos dicho, entró en el apocalipticismo. Apocalipticismo. ¿Qué es lo que es eso, hermano? El apocalipsis. Mira, el apocalipticismo es una versión centrifugada del apocalipsis. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme, por favor, que yo quiero saber. Mira,
El apocalipticismo es un centrifugado del apocalipsis. Lo único que te habla el apocalipticismo es del anticristo. El falso profeta, el anticristo, el Armagedón, Gog y Magog, y listo. Eso es apocalipsis. Mentira, mentira. No es solamente eso. El Apocalipsis son 22 capítulos donde del capítulo 1 hasta el 22 te habla un mensaje directo a ti y al mundo entero. El Apocalipsis revela a Cristo más que al anticristo, pero el apocalipticismo está haciendo que la persona se dedique a estudiar el Apocalipsis a ver si cae el meteorito. ¿A dónde va a caer? Ojalá no caiga en mi casa. ¿En qué lugar se va a abrir el agujero para que salgan las langostas? ¿Se secó el Éufrates o no se secó el Éufrates? ¿Están marchando los caballos, o los tanques, o los aviones, o los helicópteros al valle de Megiddo? ¿Sí o no? ¿El anticristo quién es? ¿Va a ser de Europa? ¿Va a ser del Medio Oriente? ¿Va a ser de africano? ¿Va a ser estadounidense? Oye, entraste en el apocalipticismo y el día de hoy los pseudoescatólogos están constantemente, una y otra vez, una noticia que pasa en el Medio Oriente, listo, ahora se va a cumplir. Pasa otra noticia, ahora se va a cumplir. Entraste en el apocalipticismo. Y eso no es apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. ¿La revelación de qué? De que todo lo que está ocurriendo es un origen por no hacer las cosas bien. Lo que se originó en el campo espiritual, ¿cierto? De pronto se empezó a tergiversar y por eso que Dios envía juicio a la humanidad porque su pueblo no hizo bien las cosas. ¿Ignorante? Me dijo ignorante. Mm, que yo no sé nada. Puede ser. El único detalle que le puedo decir, humildemente, estudio el Apocalipsis desde los 9 años y tengo más de 40. Y he estudiado todas las posturas y sigo estudiando porque hay muchos más secretos, por ejemplo, en hebreo, hay muchos más secretos que se pueden sacar del Apocalipsis y revelaciones nuevas que todavía el mundo tiene que explorar. Así que no crea, o si cree, no es relevante para nosotros el que diga no sé de Apocalipsis. La verdad que estudiar las diferentes posiciones, diferentes posturas o diferentes puntos teológicos o diferentes puntos escatológicos, ya sea bajo la mirada judía, la mirada mesiánica o la mirada cristiana o evangélica o protestante, la verdad es que el Apocalipsis entrega para todos, pero no se encierra en uno solo. Eso sí se lo puedo garantizar. Entonces, acá, esta es una voz de alerta para que ya dejes de jugar al congregarte y te congregues realmente y que hagas algo, saques la voz y empieces a vigilar. De hecho, la iglesia de Sardi, que se encuentra, por ejemplo, entre el versículo 1 al 6 del capítulo 3, repite muchas veces la palabra vigilar y repite muchas veces la palabra túnica. Como dicen por ahí, te la dejo ahí nomás. Repite muchas veces la palabra vigilar y repite muchas veces la palabra túnica o traje o vestidos blancos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que vigilar significa, ¿cierto? Estar atento, estar pendiente, que es una forma metafórica de decir que cuando la gente va a dormir, ¿cierto? Para descansar, sea el momento para vigilar. No me refiero a que, no tengo que dormir. No, duerme, pero vigilante. Significa, vigila tu ser espiritual, porque en la noche tu alma está despierta, a menos que tengas un alma durmiente. De hecho, en nuestro canal hay un video que se llama La Bella Durmiente. ¿Te interesa? Ojalá lo puedas ver. ¿Qué pasa cuando el alma duerme junto con el cuerpo? A lo que se refiere es vigilar el alma. El alma no duerme.
descansa. Entonces, nosotros bajo esa panorámica o esa perspectiva, tenemos que pensar por qué me llamaría, ¿cierto?, el mensaje de Apocalipsis, una iglesia que tiene nombre de viva pero está muerta. Porque sí está el día de hoy. Nos hemos dedicado solamente a títulos, nos hemos dedicado solamente a tener gran nombre, una personalidad jurídica donde revele grandes nombres, pero por dentro son una calamidad que es necesario salir, ¿cierto?, de ese tipo de Babilonia religiosa que el día de hoy está tomando el control de la mayoría de las personas que no han estudiado o que no se han acercado realmente a una espiritualidad sana. Deseamos con todo nuestro corazón que sea una reflexión este mensaje. Y si no le agradó o si no le gusta, la verdad es que no es problema de nosotros. El asunto es que usted pueda evaluarse, así como nosotros también nos tenemos que evaluar en qué posición espiritual estamos hoy para trabajar en ello. No para andar mostrándolo, para trabajar internamente. Y uno se conoce, uno se conoce. Que usted quiera engañar a los demás es un asunto que solamente el Creador va a juzgar, y lo va a juzgar de plano. ¿Mm? Así que no esté tan tranquilito en decir, mientras no me vean, no, el Creador te ve, y a él no se le va nada. Y si después llega una consecuencia, ya sabes por qué te puede llegar. ¿Mm? Así que agradecido, hermanos, de poder compartir esta reflexión, este gran mensaje, y espero estar, ¿cierto?, a la altura, aportando con un grano de arena sobre la biografía de Dietrich Bonhoeffer, que más reflejó el estar en una iglesia que tenía el nombre de viva, pero estaba muerta. ¿Mm? Así que, y bueno, en ese libro te voy a mostrar la fuente para que no digas, este hermano se inventó eso que dijo de Dietrich Bonhoeffer. Busca la biografía, ahora en algunos sitios están hablando de él, porque fue un héroe, fue, como dice un libro biográfico, fue un pastor, fue profeta, fue espía, ¿por qué espía? Ahí lo vas a saber, y por qué fue mártir. ¿Mm? Así que el Creador nos bendiga, que podamos ser nosotros personas que despierten y que no estén, ¿cierto?, con la somnolencia espiritual de la comodidad de estar en un lugar donde cómodamente digo, aquí no pasa nada, cuando realmente pasa de todo. Bien, así que un beso y un abrazo para todos.